Bendiciones, mis hermanos, muy buenas. Espero que todos estén bien. Quiero en esta ocasión compartirles un tema, tal vez un poco novedoso para muchos. No es mi intención andar con novedades, sino más bien la intención es compartir lo que Dios a través de su palabra y por el Espíritu Santo pues nos va mostrando, ya que estamos en los últimos tiempos y yo creo que estas cosas son muy importantes entenderlas, porque son necesarias para ejercer el ministerio en estos últimos tiempos, para entender la situación, el tiempo que estamos viviendo. Para eso quiero empezar primeramente recordando algo que lo decimos, yo lo repito con mucha frecuencia, es de que la historia se repite. Esto es algo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que la historia es cíclica. Dijo el sabio Salomón que nada nuevo hay debajo del sol. Que lo que está sucediendo ya sucedió en los siglos pasados, en los siglos que nos han antecedido, ¿no? Lo que pasa es que no hay registro en la historia, pero Dios sí dejó registrando su historia en la palabra del Señor. Entonces, aquello que fue, dice, ya es, y lo que ha de ser fue ya. O sea, lo que está sucediendo ahora ya sucedió, ya pasó, ya fue. Y lo que va a suceder mañana también ya sucedió, ya pasó. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder? En función de lo que ya pasó, de la historia. Por eso es que Dios se tomó el trabajo o el detalle de dejarnos el Antiguo Testamento, toda la historia, para que entendamos y comprendamos el presente y el futuro y nos podamos ubicar y podamos obedecer y entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a seguir pasando, para no estar adivinando, para no sacar versículos sueltos de la Biblia, que aunque es Biblia, de pronto darle interpretaciones antojadizas o personales, sino que más bien en función de lo que ya pasó, porque la historia es tipo, figura y sombra de lo que está pasando y de lo que va a venir. Lea usted a Pablo, lea usted el libro de Hebreos, lea el mismo Apocalipsis. Todo lo que ellos escriben está en función de lo que ya pasó. El lenguaje de Apocalipsis usted lo encuentra, casi todo lo encuentra en los libros de los profetas. Allí está casi todo el lenguaje y las figuras que luego en Apocalipsis pues Juan las amalgama, las une y nos las repite. Y Pablo pues siempre habló de nuestros padres, el Mar Rojo, lo que pasó en la ley con Israel, y siempre tomando eso como figura y sombra para la iglesia, porque aquello que fue ya es. Nada nuevo hay debajo del sol. Hebreos, no se diga Hebreos que está centrado en los pactos, ¿no? Que nos habla acerca del primer pacto y del segundo pacto y toma el primer pacto como figura y sombra del nuevo pacto, o sea, como base. No, el mismo Pablo dice pues que eso era figura y sombra, aunque no era la imagen misma de las cosas, pero eran figura y sombra. Entonces, hay que ir a la historia para entender el presente y el futuro. Entonces, dejando eso bien claro, que no tenemos que suponernos nada, sino que tenemos que entender la historia, entonces voy a explicar esto en esta ocasión. Tengo aquí un mapa. Ustedes saben que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó hasta la tierra prometida. Y con Josué ellos tomaron posesión de toda la tierra que Dios les había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se la daría a ellos. Entonces las 12 tribus de Israel se repartieron, se dividieron en este territorio más o menos, ¿no? Yo sé que por acá andaba Moab y todo ese tipo de cosas, pero así era. Este es el mar Mediterráneo, este es el mar de Galilea, o Genezaret también que se le llama, este es el mar muerto, el mar salado, este es el mar muerto. Y Jerusalén más o menos está a esta altura, más o menos, ¿no? Y todo Israel estaba distribuido en la tierra de Canaán, porque todo esto era la tierra de Canaán o la tierra prometida que se le llama. Después de que entraron allí, Josué los gobernó, los dirigió hasta que falleció, y después de que él falleció el pueblo se descarrió. Entonces viene una historia que se repite una y otra vez. Como se descarriaron, se apartaron de Jehová Dios los entregaba en manos de cualquiera de los enemigos que estaban alrededor. Los madianitas que estaban por acá abajo, o ya sea de los filisteos, o cuantos más que habían
que estaban alrededor. Dios los entregaba en ellos los explotaban, los exprimían, y hasta que ellos se quejaban, hasta que ellos ya no aguantaban más, se arrepentían y pedían misericordia a Dios. Dios volvía a levantar un líder, un juez, y que no era un rey, porque no tenía ejército ni nada por el estilo, simplemente juzgaba, dirigía a la nación en nombre de Dios. Y mientras este juez los liberaba de cualquiera de sus enemigos, y mientras él vivía, los dirigía y el pueblo se portaba bien, andaba en los caminos de Dios. Pero sucedía una y otra vez que cuando él moría, otra vez se descarriaba el pueblo detrás de los dioses y las religiones de los diferentes pueblos que habían alrededor. Y Dios nuevamente los entregaba, no era que el diablo podía, era Dios. O sea, siempre entendamos que a los cristianos, al pueblo de Dios, el diablo no nos toca, o sea, no nos puede tocar. Si lo hace, no es porque él quiera hacerlo, sino porque Dios le dice, ¿sabe qué, diablo? Tócame a este, porque este está malcriado y le voy a enseñar a obedecer. Entonces Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Dios los entregaba. No es que los enemigos podían por sí mismos, sino que Dios los entregaba para que escarmentaran, para que aprendieran. Entonces los entregaba otra vez hasta que otra vez gemían, se arrepentían, se volvían a Dios, y Dios nuevamente les levantaba un juez que hacía lo mismo que los anteriores, rescatarlos, liberarlos de los diferentes enemigos de turno y gobernarlos mientras vivía. Y así se repitió hasta que pasaron más o menos unos 400 años, hasta que el último de estos jueces fue Samuel. En los días de Samuel, ya él viejo, el pueblo se acercó y le dijo, mira, tú has sido un buen juez, pero tus hijos no confiamos, son hombres corrompidos que van tras la avaricia, y no queremos que ellos continúen después de ti. Así que más bien queremos que nos pongas un rey. Queremos ser como las demás naciones. Esto no le gustó a Samuel, tampoco le gustó a Dios. Pero en fin, Dios dijo, está bien, les vamos a dar rey. Si eso quieren, pues eso les vamos a dar. Y ahí que escarmienten. Bueno, el primer rey Dios puso los reyes. Y Dios escogió a Saúl. Un hombre que el más grande, el más fuerte, el más hermoso que había en aquellos días en la nación de Israel. Dice que era alto, bello y hermoso, tan grande que dice que sobrepasaba con la cabeza al otro hombre más alto que había en la nación de Israel. O sea, era un prototipo de lo que humanamente uno desearía ver en un rey, ¿no? Dios les dio lo que su corazón quería. Pero, en cambio, el problema era el corazón de Saúl. No era un corazón recto, no era un corazón, alguien que amaba a Dios. Era un ególatra, amaba más su imagen, como todo político, ¿no? El típico político. Entonces, él fue desobediente a Dios, no le hizo caso en las cosas que Dios le mandaba, hasta que Dios se cansó y lo desechó. Y decidió, tomar a otro rey, que era David, que ustedes saben, era, me parece, el octavo hijo de Isaí, y lo ungió allá en Belén de Judá. Y pasaron como 15 años antes de que David, después de ser ungido, llegase a ser el rey de la nación de Israel. Y luego de él vino Salomón, que era hijo de David. Y luego de Salomón vino Roboam. Roboam era ya el nieto de David, prácticamente el cuarto rey. Pero durante los reinados de Saúl, de David, de Salomón, ellos gobernaron sobre toda la nación. La nación era una sola. Era una sola nación. Las 12 tribus estaban unidas. Saúl gobernó sobre las 12 tribus, lo mismo lo hizo David y lo mismo lo hizo Salomón. Cuando Salomón muere, sucede algo curioso. Roboam, el hijo que sucedió en el trono a Salomón, no era, ¿qué le iba a decir? O sea, no era sabio. Dice que cuando en su discurso de inauguración, dice que el pueblo le pidió que bajase los impuestos y la carga que Salomón había impuesto sobre toda la nación, porque Salomón cobró demasiados impuestos y puso mucha carga sobre el pueblo. Entonces ellos dijeron, mira, te serviremos con todo gusto, pero bájanos un poco la carga que tenemos, tanto impuesto que tenemos que pagar. Y él dijo, bueno, listo, vengan mañana, voy a consultar y yo les aviso. Y dice que él consultó a los ancianos, a los consejeros de su padre Salomón, y ellos le dijeron, ellos tienen razón, ¿sabes qué? Bájales un poco los impuestos, las cargas que tienen, y ellos te van a servir de buena gana.
y el reino va a estar en paz. Entonces, este consejo le dieron. Pero él no tomó ese consejo, sino que fue y preguntó a sus amigos, los jóvenes que se habían criado con él, y les dijo, ¿qué opinan ustedes? Y claro, ellos sin ninguna experiencia, dijeron, no seas débil, muéstrales que tú eres más fuerte que tu padre y cóbrales más de lo que tu papá les cobraba. Y a él le pareció bien este consejo, así que desechó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes. Y se presentó ante el pueblo y le dijo, ¿saben qué? Sí, el dedo más delgado mío es más fuerte y más grueso que el dedo más gordo de mi padre. O sea, en otras palabras, yo voy a ser más duro que mi padre con ustedes. Así que me van a servir como yo les diga. Entonces no escuchó la voz del pueblo. Y el pueblo, ¿qué pasó? El pueblo se dividió. Cuenta la Biblia que en ese día se quedó, Judá más o menos estaba en esta parte de aquí. Y creo que por aquí estaba Benjamín, en esta parte de acá. Las otras 10 tribus, todas las 10 tribus, se apartaron de Roboam. Y eligieron su propio rey, que era Jeroboam. Era otro hombre. Y ellos hicieron, y el país, aunque era uno solo, se dividió en dos. 10 tribus al norte y las 2 tribus del sur. Esto de acá se llamó Israel. Se quedó con el nombre Israel, se quedó con el nombre, también se le llama Samaria, y también se le llama Efraín a veces, y por ahí también hay 1 o 2 nombres más que se le llama a esto, pero generalmente eran las 10 tribus de Israel, y su capital era por aquí, la ciudad de Samaria. Ahí hicieron la capital de este reino del norte, no, de Israel, que era el mismo Israel, pero que se había dividido. Y acá abajo quedaron Judá con la capital que era Jerusalén. Entonces Roboam se quedó con estas 2 tribus de Judá y Benjamín, y el resto se apartó y nombraron como rey a Jeroboam, ¿no? Y establecieron como capital Samaria. Y aunque eran hermanos, como repito, se dividieron en 2 naciones, en 2 pueblos, aunque era uno solo, ¿no? Y Dios siguió tratando con los 2. Nunca desechó ni al uno ni al otro. Trató de ayudarlos a los 2 porque los 2 eran pueblo, el mismo pueblo de Dios. Ellos, ¿qué pasó con Jeroboam? Jeroboam, como la capital del reino era Jerusalén y estaba dentro del territorio de Judá, Jeroboam, por celos, tenía miedo que el pueblo cualquier rato otra vez se vuelva y se una a Roboam y él perder su reino. Entonces decidió hacer aquí mismo, hizo ídolos. Hizo un ídolo de oro, un becerro, y lo puso aquí para que la gente más bien adorara a ese Dios. Ahora, es importante recordar que ellos no tanto es que rechazaban a Jehová. Si ustedes se acuerdan, cuando salieron de Egipto en el monte Sinaí, mientras Moisés estuvo arriba, 40 días, el pueblo abajo se corrompió, creyendo que Moisés había muerto, y le dijeron a Aarón que les haga un Dios para que vaya delante de ellos. Y Aarón les hizo un becerro de oro y luego lo presentó y dijo, esto es Jehová, el Dios que lo sacó de Egipto. Aunque era un becerro, aunque era un ídolo, pero le llamaban Jehová. En otras palabras, representaban a Jehová con ese becerro. Y eso estaba prohibido por Dios, porque dijo que no se hagan imagen de ninguna cosa de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Entonces, eso fue idolatría. Acá hicieron algo parecido. O sea, seguían dizque a Jehová, pero lo hacían a través de un ídolo. Y fomentó la idolatría. Todo por celos, para que el pueblo no baje a Jerusalén, o no suba a Jerusalén, porque Jerusalén está más alto, para que no suba a Jerusalén y de esa manera no se aparten de Jeroboam y no lo abandonen. Entonces, él corrompió a la nación. Y esto, aunque era el pueblo de Dios, sin embargo, se apartaron, se corrompieron. O sea, seguían invocando a Dios. Claro, no todos, mucha de esta gente de todas maneras bajaba
o subía a Jerusalén en la Pascua y en las diferentes reuniones o fiestas que tenían en el año. Y venían hasta acá porque esta era la capital. Moisés les dijo muchas veces: la ciudad, el lugar que Dios escoja, allí ofreceréis sacrificio, allí adoraréis a Jehová, no en cualquier lugar en el territorio, sino en el lugar que Jehová Dios escogiere. Y el lugar que Dios escogió fue Jerusalén. Entonces mucha esa gente sí venía, aunque pertenecían al reino del norte. Sin embargo, Jerusalén seguía siendo la capital religiosa de toda la nación y venían acá. Pero muchos otros se quedaron acá y se corrompieron. Después de Jeroboam vinieron otros reyes y se fueron corrompiendo cada vez más. Estos se corrompieron mucho más, se juntaron con las naciones vecinas y se prostituyeron tras sus dioses, tras sus prácticas, sus costumbres, y abandonaron la ley de Dios. Y Dios levantó profetas. Profetas uno tras otro para que los amonestaran, para que regresaran a Dios. Sin embargo, no los escucharon, ellos iban de mal en peor. Ahora, acá en Judá, donde estaba Jerusalén, y siguió reinando la descendencia de David, acá ellos se corrompieron, pero no tanto, mucho menos que los de acá. Por eso es que Dios, más o menos después de unos 300 años de vida de esta nación, los entregó en manos de los asirios. Y ellos vinieron, destruyeron Samaria, destruyeron toda la nación y llevaron a mucha gente de aquí, los transportaron a otros sitios y trajeron otra gente para acá. Y los de Israel se mezclaron con los pueblos y con otras naciones. Y tomaron sus hijos, sus hijas, y dieron sus hijos y sus hijas para ellos, y tomaron sus costumbres, sus dioses, y se mezclaron. O sea, se mezclaron mucho más con ellos. Pero a Jerusalén no se corrompió tan rápido y Dios le permitió seguir existiendo como nación independiente, a Judá, pero asimismo poco a poco se prostituyeron igual que estos. Es más, los profetas dijeron que hasta peor después se prostituyeron ellos de lo que había hecho Samaria, de lo que había hecho las 10 tribus de Israel. Y finalmente Dios decidió también entregarlos a ellos en manos de los caldeos de Babilonia, de Nabucodonosor. Entonces, después más o menos de unos 100 años que cayó Israel del norte, pues cayó Judá, Jerusalén, y fueron también deportados, muertos, destruida la ciudad, quemada la ciudad, destruidos los muros. Acabaron con todo esto y fueron deportados. Y de esa manera la nación, el pueblo de Dios, fue arrancado de su tierra. Años atrás, siglos atrás, Moisés les decía que por Dios no se prostituyan, que por Dios no abandonen a Jehová, que no se vayan a mezclar con las naciones vecinas, que no vayan a tomar sus ídolos como dioses y que no pequen, que no desobedezcan a Dios en esta tierra para que la tierra no los vomite. ¿Sabe lo que es vomitar? Vomitar significa rechazar, sacar y botarlo de dentro de uno. Entonces digo, para que no los vomite la tierra, pues ustedes anden en el temor de Dios. Pero ellos no quisieron. Dios les levantó profetas tras profetas, cuantos que mandó, y los perseguían, los encarcelaban, los mataban, y no les querían hacer caso. Y en cambio tenían otros profetas, muchos profetas, pero eran falsos, esos que hablaban lo que la gente quería oír, lo que los reyes querían oír. Esos que hablaban lo que los sacerdotes querían escuchar, porque también se corrompieron los sacerdotes, los levitas, se corrompieron todos. Entonces, cada vez que Dios mandaba un profeta que les hablaba la verdad, que les confrontaba con el pecado, lo perseguían, lo encarcelaban, lo mataban, y de esa manera pasó casi con todos. Hasta que finalmente Dios los entregó. Dios les aclaró muchas veces que no era que Nabucodonosor, el problema de ellos no era Nabucodonosor, no es que Nabucodonosor era demasiado fuerte y que por eso no pudieron sostener. No, lo que a ellos los hizo vomitar de la tierra, lo que a ellos los llevó cautivos y los dispersaron por todos los pueblos de la tierra, lo que los destruyó fue su propio pecado, su desobediencia. Entonces, esto pasó. Sin embargo, como repito, los dos pueblos eran pueblo de Dios. Y fueron echados de aquí, después de 70 años de que fue destruida Jerusalén y fueron deportados el pueblo. Después de 70 años Dios permitió que regresaran y reconstruyeran la nación de Israel. Y volvieron las familias, ellos, a diferencia de los
de acá del norte, ellos no se mezclaron. Los judíos permanecieron puros. Mantuvieron la forma de la religión afuera y no se mezclaron con otros pueblos. Entonces, después de 70 años, ellos regresaron con sus familias. Inclusive en la Biblia se nos da la lista de familias para probar que realmente eran judíos. Y hubieron algunos que fueron hasta desechados porque no podían probar que eran familias genuinas de los judíos. Y finalmente ellos regresaron y reconstruyeron la ciudad y volvieron los judíos a su tierra. Claro, fue el remanente, fue ya la siguiente generación. Regresaron hasta Jerusalén y la reconstruyeron. Pero también esto se fue poblando a sí mismo de gente, pero como quiera en la parte del norte, en Samaria, o las 10 tribus ya se mezclaron. En el tiempo que Jesús aparece en la historia, esto estaba dividido. Acá arriba estaba Galilea, esto era Samaria y esto era Judá. Eran las 3 tribus. O sea, Israel ya se convirtió en 3 provincias del Imperio Romano, porque para el tiempo que Jesús aparece ya estaban bajo el dominio político y militar de Roma. Y los romanos dividieron así las tierras de Israel en estos 3 principales regiones, ¿no? Entonces, ustedes saben Galilea, ustedes ya conocen. Aquí está el mar de Galilea, y Galilea estaba acá en el norte. Aquí estaba Samaria, que estaba en la mitad, y acá abajo estaba Judea, ¿no? Donde estaba Jerusalén. Ahora, ¿a qué viene todo esto que acabo de explicar, mis hermanos? A lo siguiente, que, como repito, escuche, ore al Señor, y que el Señor le sea revelando, mostrando. No pretendo inventarme nada, simplemente le digo lo que creo que la Biblia nos muestra. ¿Qué es esto? Toda la historia de Israel y de Judá es tipo, figura y sombra de la iglesia, del cristianismo. Déjenme hacerle notar esto. Para empezar, así como Israel comenzó su historia, la historia de los reyes, siendo un solo pueblo unido, no eran 2 pueblos, sino uno solo. Asimismo, la iglesia, cuando Jesucristo vino y comenzó la era de la iglesia, porque antes de Jesús no había iglesia. Antes de Jesús, Dios trataba con la nación de Israel, que era tipo, figura y sombra de la iglesia. Pero cuando ya vino Jesús inició la era de la iglesia. En el libro de los Hechos se dice que ahí es el nacimiento de la iglesia. Entonces, comenzó la iglesia, y la iglesia fue una sola, porque no habían ni católicos, ni evangélicos, ni ninguna denominación. Hasta más o menos a terminar el siglo III. Más o menos 3 siglos. Comenzando el 4º siglo es cuando Constantino, el emperador romano, dice que vio algo en el cielo, una cruz allí, una señal, y él tomó eso como un mensaje de Dios y decidió adoptar el cristianismo como la religión oficial para el imperio y para él. Entonces, hasta ese entonces, la iglesia fue perseguida. Ustedes recuerden que cuando en el libro de los Hechos la iglesia fue perseguida y fueron dispersados por todos lados. Y comenzaron los viajes de Pablo, y Pablo llenó todo el mundo conocido en su época con el evangelio de Jesucristo. Y se levantaron iglesias por todos lados, aparte de los apóstoles mismos, aunque no tenemos muchos registros de ellos, pero ellos también seguramente fueron y predicaron por todos lados. Entonces se regó el evangelio, pero esto trajo persecución. Ustedes saben la persecución que sufrió la iglesia en Roma misma y en todos lados en esos primeros siglos. Pero la iglesia era una sola, no estaba dividida. Pero llega Constantino, empezando el siglo IV. 3 siglos la iglesia permaneció unida. Ahí se crea lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Católica. Y no voy a entrar en muchos detalles porque creo que no es tan importante esto, por ahora al menos. Pero ahí se organiza la iglesia. Allí de alguna manera se prostituye la iglesia. Porque lo que sucedió con eso es que la iglesia, en términos generales, se prostituyó, se apartó de la verdad de Dios y se mezcló con el paganismo.
Y comenzó lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Católica. Se dice que ahí comenzó. Aunque ellos dicen que comenzó con Pedro y con Jesús, pero Jesús no fundó ninguna iglesia católica. Él no organizó ninguna organización. Perdona la redundancia, pero Jesucristo no organizó nada. Jesucristo solamente comunicó un mensaje y no nos mandó tampoco a organizar grupos, nada. Él dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos a todas las naciones. Discípulos, no hacer organizaciones, discípulos, que es una cosa muy diferente a hacer organizaciones. Pero, bueno, el hombre a partir del tercer siglo, más que nada del cuarto siglo, comenzó a hacer esto. Y la Iglesia Católica, que era la Iglesia cristiana, comenzó a aceptar y se mezcló con la idolatría de los pueblos de la tierra. El paganismo se mezcló con el cristianismo. Entonces tomaron muchas cosas, cuestión solamente de estudiar un poco la historia de la iglesia, y usted va a ver cómo es que sucedieron todo este tipo de cosas. Pero creemos que siempre Dios tuvo un remanente, un grupo más pequeño que se mantuvo más fiel y más leal a la palabra de Dios, al menos de forma aparente. En cambio, el otro grupo se corrompió totalmente, o sea, adoptó la idolatría. Igual que Israel, comenzaron a adorar a Dios en imágenes, ¿no? Porque dicen ellos que adoran a Dios, a Jesucristo, a través de la imagen, a través de la estatua, y que adoran a Dios a través de los santos y a través de la Virgen y a través de los ídolos que tienen hoy en día. Pero ellos dicen que en el corazón ellos están adorando a Dios, que estas solamente son representaciones nada más. Eso es lo que dicen los católicos, que ellos no adoran en sí la imagen. Pues más o menos eso era lo que hacía Israel. O sea, Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Ellos sabían que Jehová los sacó, pero estaban acostumbrados a ver. No podían concebir un Dios que no se vea, que no se toque. Entonces ellos decidieron tener una imagen, algo que ver, para sentirse un poquito más tranquilos. Y pues lo mismo pasó con la Iglesia Católica. Y comenzaron ¿y eso de dónde le toman eso? De las religiones paganas. De allá tomaron, porque ellos son los que tienen dioses que pueden ver y que pueden tocar y que tienen que cargarlos porque no pueden caminar, ni ver, ni oír. Pero así pasó. Entonces vayamos viendo las figuras. Aquello que fue ya es. Israel era uno solo durante 3 reyes. La iglesia también fue una sola. Desde que Jesucristo vino y con los apóstoles y todo eso, no habían grupos ni denominaciones, no había la iglesia de Roma ni la de ningún lado. La iglesia era una sola. Pero ya iniciando el cuarto siglo, pues la iglesia se divide. Entonces se crea la iglesia grande, las 10, por así decir, las 10 tribus, que se dieron a la idolatría, que se dieron al paganismo, que se mezclaron. Y claro, hubo también un grupo de judíos que eran más ortodoxos, más rígidos a la ley, al Pentateuco, a lo que tenían ellos en aquella época. Si hablamos de Israel o de los judíos, pero acá en este caso la iglesia un poco más fiel a los escritos, a la Biblia, a las cartas del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Y así pasó durante muchos años, hasta que llegamos a la Edad Media, al final de la Edad Media, y ustedes saben que allí se revela Martín Lutero y empieza el movimiento protestante, ¿no? Que se separa, que una vez más se separa, o al menos se diferencia del catolicismo, y empieza pues una línea paralela, más ortodoxa, más pegada a la Biblia, pero no necesariamente tan diferente. Solamente en formas muchas veces hemos sido diferentes, pero en el fondo no ha habido tanta diferencia. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es de que lo que pasó con Israel, Judá e Israel, es figura y sombra de lo que es la iglesia y los católicos. Considero que los católicos son las 10 tribus de Israel y que los evangélicos somos las 2 tribus, Judá y Benjamín. Y que, claro, nosotros hemos estado un poco más cerca de Dios, pero al igual que Judá, también nos hemos prostituido y también nos hemos apartado de Dios. Que si bien es cierto que ellos, los católicos,
tienen imágenes de madera, de yeso, de papel, de piedra o de oro, de lo que sea. Nosotros tenemos dioses en el corazón, dioses en otra forma, en otra manera, pero igualmente dioses. ¿Quién es un dios? Un dios es aquello a lo que tú le sirves. Es aquello que para ti es más importante que ninguna otra cosa. Hay muchos evangélicos que decimos que Dios es lo más importante, pero eso es de labios para afuera. En la práctica Dios no es más importante. Tenemos otras cosas más importantes. Dios es aquello a lo que tú le das la mayor cantidad de tiempo libre que tienes. Es más, Dios es aquello a lo que tú te robas a veces tiempo de otras cosas para dárselo a eso que adoras. Te pregunto, ¿cuánto tiempo le das a Dios? ¿En qué te diviertes más? ¿Qué disfrutas más en la vida? Un culto te vale muchas veces, mi hermano. Pero en cambio no te pierdes un partido de fútbol, no te pierdes las redes sociales, no te pierdes Netflix o cuántas formas de ídolos que pueden existir hoy en día. Que no necesariamente es una cosa que estamos ahí persignándonos o que le estamos poniendo velitas, pero son dioses a los cuales le estamos sirviendo. La iglesia evangélica hoy en día hasta de una manera descarada. Ahora, estamos ciegos, no nos damos cuenta, pero yo vengo diciendo, hay muchos grupos grandes, enormes hoy en día, y que son hasta modelo para otras iglesias y hermanos y muchos pastores en el mundo, donde sus cultos es un culto no a Jehová Dios. Están engañados, piensan que es a Dios, pero le están rindiendo culto a las riquezas. Porque de lo que se habla es de prosperidad y de ser rico y ser millonario, hijos del rey y de tener todo en esta vida, en este siglo. Y nosotros, Jesucristo dijo que no hagamos tesoros en este siglo, sino en el reino de los cielos que ya mismo viene. Pero la gente está ciega, no se da cuenta. Entonces, simplemente la historia se está repitiendo. Ahora, si nos vamos al tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, o sea, ya después de que regresaron del exilio, los judíos miraban con desprecio a los samaritanos, que eran las 10 tribus de Israel, que se habían mezclado más con la gente pagana, con los pueblos extranjeros. Pero eran los hijos de Israel, también creían en Jehová Dios. Pero claro, a su manera se habían torcido bastante, pero aún así seguían siendo israelitas, eran parte del pueblo de Dios. ¿Cómo Jesús trató a judíos y a samaritanos? Si me van agarrando el hilo, mi hermano, y perdonen que a veces yo tampoco soy muy bueno, a veces también me enredo y me confundo, y perdonarán nomás, pero si hacen un poquito de esfuerzo y me siguen bien, van a entender lo que trato de decir, lo que intento decir. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que católicos y evangélicos somos una misma cosa. Qué bueno que estoy en un video, porque quizá algunos quisieran lanzarme alguna piedra o lo que tengan en la mano al escucharme decir esto. Pero escúchenme con paciencia, con un poquito de paciencia, denme un poquito de tiempo y tal vez me pueda explicar un poco mejor. Cuando Jesús vino, ustedes pueden ver que estos dos pueblos eran la misma cosa. Jesús, aunque los judíos trataban con desprecio a los samaritanos, y claro, estos también al sentirse menospreciados, también miraban mal a los judíos. Pero quienes más desprecio y más orgullo tenían en el corazón eran los judíos, porque se consideraban más puros. Se consideraban que ellos habían guardado la ley y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, la Biblia dice, si usted lee los profetas, se corrompieron. Algún rato, no recuerdo cuál de los profetas dijo que Dios, hablando una parábola, dijo, la prostituta de Samaria, dice, se prostituyó y yo la entregué a sus amantes y la desnudaron y la destruyeron. Y yo pensé que su hermana, Judá, iba a aprender la lección de eso, pero no, dice, se prostituyó igual que su hermana y también se hizo ramera y prostituta y fornicó con todos los dioses que pudo. Y se rompió hasta peor que su hermana. O sea, así veía Dios a Judá y a Samaria. Pero entre ellos no se trataban, entre ellos se odiaban. Sobre todo el orgullo religioso que tenían los judíos. Al mirar a los samaritanos, los miraban ya como perros, ¿no? Y no los consideraban sus hermanos. Ustedes saben que dicen que cuando se encontraban en el camino,
miraban al otro lado o escupían inclusive, porque así se menospreciaban el uno al otro. Cuando un judío viajaba para acá, trataba de no pasar por Samaria, darse la vuelta por acá para no tener que pasar por Samaria, para no contaminarse. Si la noche le cogía por aquí, preferían caminar de noche con los riesgos que había en el camino y no quedarse a dormir en Samaria porque lo consideraban un lugar inmundo. Y así había un pocotón de cosas que judíos y samaritanos no se querían, no se trataban entre sí. Pero usted recuerde que una vez Jesús caminando, no recuerdo si era de acá para acá o de aquí para allá, porque él era de Galilea. Jesús en Nazaret estaba acá en Galilea. Por eso que a Jesús le dicen el Galileo también, porque él se crió acá, aunque él nació acá en Belén de Judá, y él era de Belén. Sin embargo, su familia, cuando él nació, vivían acá en Galilea. Cuando nació. Antes de nacer vivían acá. Y luego, cuando ya iba a dar a luz, vino la orden del censo y tuvieron que bajar acá a Belén de Judá. Y aquí nació Jesús. Fueron los días del alumbramiento de María. Y aquí se quedó un tiempito y luego Dios les dijo que bajen a Egipto, para acá abajo, porque Herodes lo quería matar. Pero luego regresaron y se fueron a vivir en Nazaret de Galilea. Y aquí creció Jesús. Aquí creció, hasta que comenzó su ministerio. Entonces Jesús viajaba acá hasta Capernaum. Capernaum era un puerto aquí, a una orilla del lago de Genesaret. Aquí Jesús recogió a sus apóstoles, aquí los escogió a los apóstoles. Pedro y todos ellos eran pescadores de este mar. Entonces Jesús estaba pasando por aquí un día y dice que al mediodía, en un solazo, mandó a sus discípulos a buscar pan aquí en Samaria, a comprar por ahí en la tienda Coca-Cola y pancito y tal vez un atuncito para comer. Y mientras ellos se fueron, dice que llegó una mujer. Él estaba sentado en la boca del pozo. Llegó una mujer samaritana. Y la mujer pues le vio ahí y comenzó a sacar el agua sin hacerle caso, porque ella, claro, judíos y samaritanos no se trataban, no se saludaban, ni nada por el estilo. Entonces comenzó a sacar el agua. Cuando sacó el agua, Jesús le dice a la mujer: ¿me puedes dar de beber un poco de agua? Entonces ella se queda sorprendida. Primero, porque siendo judío, le dirigía la palabra y los judíos no hacían eso. Pero es que Jesús no era cualquier judío. Jesús era Dios. Entonces, mujer, dame de beber agua. Y la segunda cosa que llama atención es que siendo ella mujer, porque eso más, no solamente que los judíos despreciaban a los samaritanos, sino que también había en esa época, en términos generales, una discriminación hacia la mujer. Entonces, siendo mujer y siendo samaritana, ¿cómo es que este judío le dirige la atención? Claro, ella no sabía que Jesús era Dios, era un judío más para ella. Y ahí, ustedes saben la historia, Jesús comienza a hablar con ella y finalmente le dice: anda, trae a tu marido. Y ella dice: es que no tengo marido. Y dijo: sí, yo sé que no tienes marido, que el que tienes ahora no es tuyo, pero has tenido 5 antes. Pero de todas maneras, anda y tráelo. Entonces ella fue al pueblo y trajo a todo el pueblo. Y el pueblo vino y creyeron en Jesús y se salvaron. Porque ellos eran pueblo de Israel. Ustedes saben que Jesús en la primera venida solamente predicó en este territorio. Él no se fue ni para allá, ni por acá, ni nada. No salió del territorio de Israel. Y dentro de ese territorio de él estaba Samaria. O sea, los trató por igual a samaritanos y a judíos. Es más, fueron los judíos quienes lo crucificaron, los religiosos quienes lo crucificaron. Jesús murió acá en Jerusalén. Entonces, Jesús trató por igual a los dos. Puso una parábola también para entender este asunto. Una vez les contó una parábola, le dijo: mira, le dijeron, porque le preguntaron quién es mi prójimo. Entonces él dijo: mira, hubo un hombre que bajaba desde Jerusalén a Jericó, que estaba por acá. Iba bajando y cayó en manos de ladrones. Y que después de despojarle le dejaron medio muerto. Pero pasó por ahí un sacerdote, un evangélico, un pastor, con Biblia en mano. Y pasó de largo. Le vio, pero pasó de largo. Porque muchas veces a nosotros los evangélicos, que nos creemos mejores que los católicos, lo que más nos interesa es la religión. Y no nos importa el prójimo. Siempre hay excepciones, solamente yo digo en forma general. Pasó luego un levita, que también era otro religioso. Y pasó de largo. Vio, pero pasó de largo. Y luego vino un samaritano, un pecador para ellos, para los judíos. Un perro, un católico.
vino y vio al enfermo allí, al herido, y dice que se bajó, lo curó, lo vendó, usó su comida, el vino, y lo puso en sus heridas, y lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó hasta un mesón. Y ahí cuidó de él hasta que salió de peligro, y luego se fue dejándole al mesonero 2 denarios para que lo cuidara hasta su total recuperación. Entonces Jesús dijo que habían samaritanos mejores que judíos. Digo, ¿no habrán católicos mejores que evangélicos a veces? Que nosotros no es que somos mejores. Claro que tenemos la Biblia, conocemos mejor la Biblia. Nosotros no tenemos ídolos de madera. Pero a veces hay gente más humana, más buena que evangélicos, que cristianos. Y en esto, cosa aparte mía, como ustedes saben, yo trabajo para un orfanato. Y le digo una cosa, que la mayor cantidad de gente que me ayuda aquí en el Ecuador es gente católica. Pero ¿quiénes son los católicos? Los católicos no tienen otro Dios, al menos en teoría, no tienen. Ellos no adoran al sol ni a la luna. Ellos adoran a Dios, solamente que lo hacen en imágenes. Creen en nuestro Señor Jesucristo, solamente que lo adoran en un crucifijo. Creen en la Biblia, tienen la misma Biblia que de nosotros. Como decían antes, a nosotros nos fundó un cura católico. Martín Lutero era un cura. Y la Biblia que tenemos es una traducción de 2 curas católicos también. Los católicos, nosotros somos la misma cosa, es como eran Israel y Judá. Somos lo mismo. Ahora usted mira, hermano Miguel, pero un ratito, escúchame, los evangélicos no somos mejores que los católicos a los ojos de Dios. Tal vez somos más hipócritas. Como repito, siempre hay excepciones, no se me enojen todos. Si usted es una excepción, pues Dios le bendiga. Nosotros somos más hipócritas, pero no somos mejores. Solo Dios sabe lo que hay en los corazones de pastores, de líderes y de miembros de iglesias evangélicas. Los pecados escandalosos están allá y también están en los nuestros. Si ellos tapan a los curas, acá también se ha tapado pastores que han hecho cosas horrorosas. Hermanos, perdónenme, pero es que Dios no es ni católico ni evangélico. Y los católicos y evangélicos somos el pueblo nominal de Dios. Y ya de los evangélicos han salido muchas otras religiones. Y de los católicos también han salido otras denominaciones o grupos o sectas, como les quieran llamar. Y ahora somos tantas. ¿Usted cree que los evangélicos, que Dios es evangélico? ¿Usted cree que Dios está solamente con los evangélicos? ¿Cree usted que Dios está con los católicos, amigo? No. Dios es Dios de todos. Por esa razón es que a lo que yo voy lo siguiente, escúcheme, yo no soy ecuménico, yo no estoy diciendo que nos unamos con los católicos y que yo le voy a invitar al curita del pueblo a predicar en mi iglesia y que yo voy a predicar en iglesia católica, hacer misa allá. No estoy hablando de eso. Porque lo uno y lo otro está mal. Lo que estoy diciendo es que tanto católicos como evangélicos, así como samaritanos y judíos, necesitaban a Jesús y necesitaban ser salvos. Y que estos tenían que dejar de odiar y de ver como enemigos a los samaritanos, porque esto también era pueblo de Dios, era el Israel de Dios. Y que estos tenían que apartarse también de sus idolatrías y de sus cosas y creer en el Jesucristo, en el verdadero Dios, y buscarlo como la Biblia manda. Hoy en día yo digo lo mismo, los católicos tienen que dejar su idolatría, porque ellos no adoran a la luna ni al sol, dicen que adoran a Jehová, a nuestro mismo Dios, a Yahvé, que es otra forma de decir o de pronunciar el mismo Jehová que nosotros pronunciamos. Ellos también creen en Jesús como el Hijo de Dios. Claro que se entregaron a la idolatría también a la Virgen María, porque eso viene del paganismo. ¿Por qué? Porque se mezclaron. Pero nosotros también tenemos nuestras taras.
nuestras taras. Nosotros somos una derivación. Éramos lo mismo. Católicos, evangélicos. Antes no habían católicos evangélicos, éramos la iglesia, que después se dividió. Igual que Israel, igual que Judá. Entonces, ¿cuál es la manera? Yo he comenzado a mirar a los católicos con amor, no viéndolos como enemigos o como de otra religión, sino viéndolos como nuestros hermanos que se prostituyeron, que se desviaron. Ellos nos llaman a nosotros hermanos separados. Y yo creo que sí, nos hemos separado de ellos. Y también ellos se han separado de nosotros. Y ellos más que nada se separaron más rápido de la doctrina y de la palabra de Dios. Pero nosotros tampoco estamos mejor que ellos. Como repito hoy en día, ¿qué dioses estamos nosotros sirviendo los evangélicos? Estamos sirviendo al Dios de las riquezas. Ahora, estamos ciegos, no nos damos cuenta, como los judíos. Estudia usted lo que Pablo dice en Romanos acerca de los judíos. Tú tienes la ley, te jactas de que eres luz para los demás y que eres maestro de niños porque conoces la forma de la ley, cuánta cosa, pero no la cumples. O sea, predicamos contra el adulterio, contra la fornicación, pero solo Dios sabe lo que pasa por la mente de tantos cristianos evangélicos. Y Jesús dijo que hay una fornicación en la cual tú te acuestas con una mujer, pero hay otra que tú cometes con los ojos y en tu corazón. O sea, por eso digo que a veces somos más hipócritas antes que más santos. Y la hipocresía no es santidad. Por eso es que tanto unos como otros tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios. Por eso es que yo predico a la iglesia evangélica. Verá, yo considero de que ya el tiempo de los gentiles se está cerrando. Se habla de que faltan los chinos, los musulmanes. Bueno, en China se dice que hay una millonada enorme de cristianos ya. Se habla de que la ventana 1040, la del Islam, los musulmanes allá, que está. Yo considero, perdónenme, o sea, salvo mejor criterio de alguien, yo considero que esa gente no se va a salvar. Recuerde que Jesús dijo que son pocos los que entran a la vida eterna. Yo considero que esa gente, ahora, hay excepciones, habrán algunos, así como de los moabitas que eran malditos para siempre, pues Dios cogió a Ruth y la salvó, así como de los cananeos que Dios dijo que los mataran y los exterminaran a todos, Dios salvó a Rahab y a su familia, y así hay excepciones. Yo creo que también hay excepción de esos países, hay un número, un remanente que Dios ha escogido, pero como naciones, como pueblos, ellos no están llamados a la salvación, me parece a mí. Ahora, me apedrearán por eso si usted quiere, pero yo considero que ya estamos llegando al tiempo final, donde nuestro mensaje va dirigido a los cristianos, entre comillas, católicos, evangélicos y todos los otros grupos que están alrededor de estos dos grupos grandes. Un mensaje de arrepentimientos para el uno y para el otro, el volverse a Dios, el consagrarse a Dios, el volver al temor de Dios. Y ahora tenemos la bendición de tener a Jesús para arrepentirnos, porque sin Jesucristo no puede haber verdadero arrepentimiento, porque arrepentirse es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Y tú no puedes abandonar el pecado si Jesús no te libera del pecado. El pecado es una atadura, es una naturaleza, es una esclavitud que el ser humano por sí mismo, por sus propias fuerzas, no puede zafarse o librarse de eso. Necesita el poder de Jesucristo obrando en su vida. Por eso es que tenemos que llegar a la cruz de Cristo y decirle: Jesús, libérame. Jesús, sálvame del pecado. Sáquese por un tiempo, por un poco, el asunto del infierno. La gente le busca a Jesús para no irse al infierno. No le busques a Jesús para no irte al infierno. Búscale a Jesús para que te libre del pecado. El no ir al infierno es una consecuencia de haber sido salvado. ¿Salvado de qué? Del pecado. Porque Jesús murió por los pecados en la cruz. No murió para que no te vayas al infierno. Murió para salvarte los pecados. El no ir al infierno es una consecuencia de haberte salvado Jesús.
del pecado y de la esclavitud y el dominio y el control del pecado sobre tu vida. Entonces, tanto católicos como evangélicos necesitamos llegar donde Jesús y ser salvos. Somos un solo pueblo, pero no es que nos vamos a unir así como estamos y que vamos a seguir en las mismas taras que tenemos los unos y los otros y solamente fumar la pipa de la paz, y sentirnos. No, ese ecumenismo es satánico, eso no sirve. El ecumenismo del que yo hablo es cuando los unos y los otros nos volvemos a Jesús y en Jesús nos hacemos un solo pueblo. Amados hermanos, que el Señor nos dé una vez más la gracia para comprender y entender estas cosas. Y que ya no veamos a los católicos como otra religión, como enemigos. Que no los veamos como los judíos miraban a los samaritanos, sino que los veamos también como pueblo de Dios. Que también los veamos como gente que tiene que ser rescatada y salvada igual que nosotros. Porque tampoco tú como evangélico te conformes ni te creas tanto, porque a lo mejor estás igual o peor que ellos, porque la diferencia con ellos y con nosotros es que nosotros conocemos más la Escritura, ellos la ignoran más o la conocen menos. Y aquí la cuestión no es de que seas evangélico ni que seas católico. Aquí no es cuestión de que vayas a una iglesia evangélica o vayas a una iglesia católica. Eso no hace la diferencia. La diferencia está en tu arrepentimiento, en tu entrega y tu temor a Dios en tu corazón. Eso es lo que te asegura a ti que estás en el lugar correcto. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, ya no condene más a los católicos, no condene más a los samaritanos. Oiga, ya no los condene por ser católicos, me refiero. O sea, por el pecado, si no nos volvemos a Dios, evangélicos y católicos van para el infierno. Hay evangélicos que viven en adulterio. Sí, están viviendo con una mujer que no les pertenece. Se casaron con una, la dejaron y están con otra. Y viceversa. Hay jóvenes evangélicos, ministros de alabanza y cuánta cosa que ministran y están practicando fornicación. Tenemos líderes de iglesias que tienen empleados que no les pagan lo que es correcto. Líderes de iglesias que son empleados y están estafando. Tenemos gente de iglesia que ve pornografía. Y que ve pornografía eso como deporte. Tenemos gente de iglesia que tiene los ojos cargados de adulterio. Como dijo un profeta por ahí, que relinchan como caballo engordado detrás de la mujer del prójimo. Y están en la iglesia. O sea, mentira, eso no se ve, eso no podemos nosotros. Pero el Espíritu Santo muestra que eso hay. Y predicamos para que se arrepientan los unos y los otros, porque no porque eres evangélico te vas al reino de los cielos. La salvación es gratis. La salvación es un don de Dios, la salvación. La salvación no del infierno, la salvación del pecado. La salvación del pecado. El rescate que Dios hizo del mundo, de nuestras vidas, del mundo. Eso fue gratis. Eso es por gracia que somos salvos. Así como a Israel, Dios le salvó de Egipto por gracia. Eso fue salvación. Porque para que tú seas salvado, tú tienes que estar prisionero, esclavizado, dominado, controlado, para que seas salvado. Pero el reino de los cielos no es salvación, eso es premio. Eso es galardón. O sea, la salvación de Israel fue en Egipto. El reino o Canaán, la tierra prometida, fue el premio para ese pueblo. Entonces fueron salvados, pero no fueron premiados. Entonces yo sí creo en la salvación por gracia. ¿Cómo no? Es la única forma. Cristo me salvó a mí por gracia. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Él me dio vida. Y me salvó por la fe en Él. Pero una vez salvó, Él me trajo aquí para andar en buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios salvó a Israel de Egipto por gracia, sí, Señor. Pero los salvó para que obedezca en el desierto. Y si no obedecían, los castigaba y no entraban a la tierra prometida. Hermano, no sé, esto está tan sencillo de entenderlo. Entonces, no es que digo que
es que algunos creemos que ser salvo es ser salvo del infierno, que ser salvo es lo mismo que entrar en el reino de los cielos, y no es lo mismo. Una vez más, vaya la figura y sombra, porque nada nuevo hay debajo del sol. Aquello que fue ya es. La historia se repite. Israel fue salvo, pero no entró a la tierra prometida. O sea, no era lo mismo. Ahora, la idea, el propósito de Dios es que seamos salvos para entrar al reino de los cielos. Pero siempre y cuando tengamos temor de Él y echemos mano de la gracia, de la salvación en Cristo Jesús. ¿De cuál salvación? Esa salvación no solamente el pecado que Él nos perdonó cuando estábamos en el mundo, sino de la salvación que Él nos da sobre el pecado a través de Jesucristo. Entonces echamos mano de la salvación. Por eso es que Jesucristo y la Biblia usted encuentra que cuando habla del reino de los cielos siempre te habla de obras, de que te lo tienes que merecer. Cuando te habla de salvación, te habla de gracia. Pero cuando te habla del reino de los cielos, vea, Mateo 25 dice que el juicio que Jesús va a hacer es en base a obras. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Fui forastero y me recogisteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Enfermo y me visitasteis. Entonces, son obras. Y a los otros, estuve enfermo y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Al agua eterno. Al fuego eterno. Y en Apocalipsis 20 también se nos habla acerca del juicio frente al trono, al gran trono blanco. El juicio final. Y también dice que serán juzgados según las obras que están escritas en los libros. Y el que no se halló en el libro de la vida, pero el que se halló en el libro de la vida es porque obedeció, porque anduvo en los caminos de Dios. Los otros es porque nunca se arrepintieron y continuaron en sus malas obras. Pero bueno, que el Señor nos dé luz, nos dé entendimiento y que nos ayude. Seguiremos hablando. Bendiciones.